soy de una generación diferente. Yo soy del tiempo de Gigi Ávila. Soy del tiempo de gente que caminaba de otra manera. Por ejemplo, yo prediqué en la iglesia donde me congregaba y mi pastor nunca me dio ofrenda. Porque para nosotros que él me cediera el púlpito o me cediera el altar donde él predicaba, para mí era una honra demasiado grande. Y yo más bien temblaba. Entonces era un tiempo distinto. Yo recuerdo que yo tenía problemas de tartamudez y me pidieron que predicara a los 15 días de convertido. Y el Espíritu Santo tomó un ángel y el ángel llegó y me enseñó un pergamino así y lo desenrolló. Y ahí estaba el mensaje, Mateo 7:15, por su fruto los conoceréis. Cuando yo iba saliendo, mi papá, que era un hombre alto, blanco, muy lindo, con los ojos azules, me miró y me dijo: ¿usted cree que un maldito tartamudo pueda ser predicador? Y yo no me atreví a responderle, porque era el tiempo donde los hijos no respondíamos a los padres. Y entonces caminé como 100 metros y me devolví y le pedí a Dios que me ayudara. Y recuerdo que lo miré a los ojos y le dije a él: un día, papá, este tartamudo le quitará la vergüenza a esta familia. Un día, papá. Y él me miró asustado. Un día, papá, este tartamudo insignificante con botas de caucho pondrá los pies en los 5 continentes de la tierra. Un día. Y él me miró y le dije a él: usted y yo nos llamamos igual. En lo único que somos diferentes es en el último apellido. Pero un día la gente que ni siquiera supo que usted existió sabrán que Rafael Ramírez existe y tu nombre se escuchará en cualquier rincón del planeta. Me miró extraño y se fue. Esa noche, cuando iba a predicar, recuerdo que levanté los ojos al cielo porque tenía miedo, era demasiado tartamudo. Y vi algo que abrió el techo. Y vi una mano grande que bajó como con aceite y me lo chorrió en la cabeza. Y por primera vez, hace 35 años casi, que la tartamudez se fue para siempre. A los 20 minutos de predicar, los pastores se acercaban a mi pastor y le decían: qué predicadorazo te traíste. ¿De dónde conseguiste ese muchacho? Muchachito con 15 años, muchachito flaquito, pero lleno de algo del cielo. Y ese día se me llenó la agenda. Solamente tenía un sermón, pero se me llenó la agenda 7 meses. Y entonces aprendí a ayunar y aprendí a orar, porque eso se lo heredé de mi abuela. Y empezó un ministerio que nadie podía entender, en un pueblito donde yo me levantaba a las 3 de la mañana a ordeñar vacas. De ahí Dios al poco tiempo me movió y empezó Dios a hacer cosas que yo no tenía ni idea. Pero soy de una generación extraña. Soy de la generación que cuando alguien cantaba alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, nosotros rompíamos a llorar y temblábamos. Y cuando alguien cantaba un canto, un himno, no sé cómo llamarle, y cantaba: tú eres el alfarero que con tus manos me vas formando, eso nos hacía temblar y nos hacía gritar. Llegábamos temprano a los cultos, pasábamos directo al altar y doblábamos las rodillas. Cuando la gente llegaba al culto, ese altar estaba repleto de lágrimas, de gente que había hablado con Dios. Aunque el culto no fuera muy bueno, para nosotros ya el culto era poderoso, porque habíamos recibido algo poderoso de rodillas en el altar de Dios. No sé si está aquí. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir aleluya a su nombre.
A mí nunca me dijeron que si yo predicaba el evangelio, Dios me iba a dar una casa fina. A mí nunca me dijeron que si yo predicaba el evangelio, Dios me daría un auto último modelo. A mí me dijeron que si yo era fiel, Dios honraba a los que le honraban a Él. A mí me dijeron que si uno andaba en santidad, donde usted llegara, algo pasaría en su vida para siempre. No sé si me está escuchando lo que le digo. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué digo esto? Toca así, lo más sublime, por favor, gracias. ¿Por qué digo esto? Yo tenía un sermonón así grandísimo para esta noche. Se les iba a arruinar el blower a todas las hermanitas. Hasta la próstata se le iba a componer a los varones. Pero de pronto el Espíritu Santo cambió esto. Si este pedacito de tierra ha sido escogido por Dios para algo muy grande, usted necesita escuchar lo que le voy a decir. Si ustedes están en la lista de la gente que Dios va a usar con poder, si ustedes están en la lista de la gente que Dios va a levantar, si ustedes son los próximos generales de Dios en esta tierra, si ustedes son los próximas Catherine Kuhlman en esta nación, si ustedes son las próximas María Gutgureter, si ustedes son los próximos Benny Hinn o TV Joshua, si ustedes son las próximas Emeka Wampa, si ustedes son los próximos Savonarola, si ustedes son los próximos Mel Tari, o los próximos Spurgeon, o los próximos Moody, o los próximos David Livingstone o David Wilkerson, si ustedes son los próximos Gigi Ávila, no sé si me oye, si ustedes son los próximos que van a llenar esta tierra de gloria, entonces más le vale que tenga unas bases reales. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Conozco una mujer en Puerto Rico. Tenemos una alianza de ministerios para no hablar de cobertura. Ella es una cardióloga prominente en la isla de Puerto Rico. Quizás puede ser la cardióloga más importante de la isla. Es una mujer extremadamente adinerada, dueña de varias clínicas y cosas. Tenía un marido y el marido era un vicioso. Hay mujeres que tienen un gusto pero malísimo. Parece que le gusta mucho lo que no sirve. Entre más loco está un hombre, eso es lo que más loca las vuelve. Parece que de un derrame cerebral no se morirán jamás porque cerebro no tienen. Y ese loco, ella ayunó y oró para que Dios lo salvara, hasta que se hartó del hombre y lo soltó. El hombre le hizo tanto daño. Con ese hombre perdió casa, perdió familia, perdió hasta sus padres. Porque depende quien camina contigo. ¿Será una gota de gloria día a día, o será una nube de maldición que te persiga? Dios te manda a ti a amar a la gente, pero no te manda a tener comunión con toda la gente. Porque hay ciertas comuniones que maldicen, hay ciertas comuniones que arruinan la vida. Error número 1. Tu error más grande es parirle hijos a un hombre. Tu bendición más grande es levantarle descendencia a Dios. No lo entendiste, pero Dios te va a ayudar con una sopa de pescado que te comas mañana. El fósforo te va a ayudar a nivel cerebral. Ana nunca le parió un hijo al Cana. Ana no quería parir un hijo para enseñárselo a Penina. Ana no quería parir un hijo para quitarse el dolor. Ana, por eso ese día cuando subió y derramó su alma delante de Dios, lo que quería era un hijo que supliera el sacerdocio que estaba caído. Ella quería un hijo. Pero lo que pasa es
que Ana parió a Samuel antes de que Samuel estuviera en su vientre, porque lo parió en el poder de la intercesión. Los Samueles solo nacen cuando hay vientres preparados, cuando hay una vida lista, cuando hay una placenta que está madura, pero no está madura en el vientre de una mujer, está madura en el espíritu de alguien. Por eso el día que Dios le dio el hijo, ella esperó un tiempecito. Dice la Biblia que cuando lo destetó, según lo poco que yo he estudiado, los hijos en Israel se le llamaba destetar cuando cumplían 4 años. Era tan difícil, porque hay milagros que no se vuelven a repetir. Nadie le estaba asegurando a ella que volvería a tener más hijos, pero ella sabía que ese hijo no le pertenecía. Los altares están llenos de gente que ora cosas que nunca cumplirá. Por eso hay gente que su vida no es trascendental, pero hay gente que marcan antes y un después en la tierra de los vivientes. Ana nunca le parió un hijo al Cana. Ana le levantó una descendencia a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Estás aquí todavía? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Pasan los años. Pasan los años. Esta mujer boricua cierra su corazón, porque según ella los hombres no sirven para nada. No, lo que no servía para nada era el que tú tenías. Pero hay gente buena en esta tierra. No, es que yo estoy herido. Discúlpame, a ti nadie tiene el poder de herirte. Tú permites que te hieran. A ti nadie tiene el poder de destruirte. Tú permites que te destruyan. Y estás orando por algo para que Dios haga con alguien que Dios nunca planeó que tú caminaras con esa realidad. Y aquella mujer empieza a orar. Su ministerio empieza a crecer. La nombran pastora y empieza Dios a usarla con poder. Ella empieza a recorrer algunos países. Nos encontramos en algún lugar y es como si nuestros espíritus quedaran amarrados. Y ella me dice un día: Dios me dijo que usted es el mentor que yo necesito. Amén, amén. Se devuelve a la isla. Y sucede que una noche que ella está de guardia en el hospital, hay un accidente fatal. En el accidente pasan cosas terribles y entra a urgencias un hombre deshecho. Ella tiene que operarlo de emergencia. El que ese hombre viva o ese hombre muera depende de que ella lo opere. Pero ella lo reconoce. Ella sabe que es el drogadicto con el que ella había estado casada. Ella se mete al baño y empieza a llorar y cierra su corazón y ella dice: que se muera esa basura, que se muera. Y cuando ella da un paso para afuera para decir: no voy a operar, ella sabe que si ella no lo opera, el hombre morirá en los próximos minutos. El Espíritu Santo le pone la mano en el pecho y le dice: si tú no lo operas, yo te corto del ministerio hoy mismo. Porque tú no puedes amar a los que te aman y venir a decir que tú eres mi hija. Tú amas a aquellos que no te aman. Tú bendices a aquellos que te hicieron daño. Tú restauras a aquellos que nunca estuvieron en nada. La mujer se devuelve llorando. La mano le tiembla. Tiene problemas. Le entrega el bisturí a otro médico, otro cirujano, y le dice: haz lo que vas a hacer. Se toma algo para quietar los nervios y opera, y la operación es un éxito. El hombre queda en coma y el Señor le da una orden y le dice: cambia el rol de trabajo. Quiero que lo atiendas cada día. Ella se acercaba y daba órdenes: hagan esto, y no quería tocarlo. Hasta que una madrugada
se acercó y le agarró la mano y empezó a llorar. Y le dijo: yo quiero perdonarte y quiero bendecirte. Si mueres, ve en paz. Yo te suelto. Sé libre. Encuéntrate con el Dios de los cielos. Yo también quiero ser libre. Y esa mujer testifica que nunca en su vida se había imaginado que ella tenía 3 demonios dentro de ella, porque en el momento que ella empezó a hablar, sintió unas náuseas horribles, se fue al baño y botó 3 cosas vivas así. Y ella dijo: no puede ser posible que una mujer sana como yo tenga ese tipo de cosas. Y cuando botó eso, sintió una liberación. Empezó algo a pasar en la iglesia que pastoreaba. Parece que cuando el líder es libre, automáticamente Dios libera a la gente que está bajo su cobertura. Porque la Biblia dice que tal cual el sacerdote, tal cual será el pueblo. Pasan 6 meses y dice que ya ella no permitía que lo curaran, sino que ella empezó a curarlo. Y empezó a sentir compasión por ese hombre. Y una madrugada se tiró al piso y le dijo a Dios: esto no es lo que yo aprendí. Porque lo que yo predico en el altar es que yo soy cabeza, que yo no soy cola, que diga lo que estoy arriba, que estoy aquí, que estoy allá, que esto y que lo otro, que vienen días buenos, que vienen días grandes. Sí, pero a mí nadie me dijo cuando me profetizaron que yo tenía que cuidar a un adicto. A mí nunca me profetizaron que yo tenía que estar aquí. Agarra la manito del que te queda cerca y dile: a ti te hablaron de estadios, te hablaron de gloria, te hablaron de grandeza, te hablaron de naciones, te hablaron de pasaporte, te hablaron de viajes, a ti te hablaron de unción, te hablaron de mantos, pero esa no era ni la mitad de la verdad. Porque para que tú llegues a la conclusión de esa profecía, vas a tener que llorar muchas noches enteras. Para que tú llegues a ver el estadio repleto, vas a tener que ser traicionado y traicionada. Para que tú llegues a ver los muertos volviendo a la vida, hay gente que dice que te ama y que come en tu mesa, que te van a clavar el puñal por la espalda. Gente que tú dabas todo por ellos, gente que tú te quitabas los zapatos y se los daba, gente que nunca mereció estar en tu mesa. Y tú dices: la gente es mala. Te tengo noticia: quien llevó al ministerio a Judas no fue el diablo. Quien llevó al ministerio de Jesús a Judas fue el mismo Dios. Porque Judas era necesario. Judas era necesario. Sol mayor. Usted disculpe que está un viejito esta noche aquí, pero nosotros esto nos hacía llorar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. No, perdón, se me fue ahí. Ok.
quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Yo quiero tu confianza. Aquella mujer dice que a los 6 meses, una madrugada, se acercó y le dijo a Dios: yo creo que ya el trabajo está hecho, este hombre está sano. Que él salga del coma o no salga ya no tiene nada que ver con cuidados médicos, tendrá que ver con otra cosa. Agarró al hombre de la mano y le dijo: que Dios te cuide, que Dios esté contigo. Cuando ella iba saliendo por la puerta, un enfermero le dijo: el hombre acaba de abrir los ojos, doctora. Ella se devolvió y lo miró, y el hombre la miró y le dijo: quiero pedirte perdón, yo me quiero ir en paz. Sé que he sido la peor desgracia para su vida, doctora, y quiero pedirle perdón. Yo escuché todo lo que usted dijo, porque parece que la gente que está en coma, el cerebro funciona y puede escuchar el oído. Y le dijo: yo sé todo lo que usted ha hecho, y usted es una mujer de Dios. Yo soy una basura, le dijo. Creo que estoy libre de las drogas. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero por lo que entiendo son meses. Para no cansarle con la historia, yo los volví a casar otra vez. Hoy son pastores, tienen un ministerio poderoso, tienen una vida gigante, son padres de 2 niños, tienen una familia preciosa. Estaba hablando con ellos antes de venir para acá. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Quiero guiarle al libro de Deuteronomio. ¿Por qué digo esto? Porque el capítulo 8 de Deuteronomio dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Para qué? Para que viváis. Oiga qué fuerte esto. Y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que el Señor tu Dios prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, o sea, harás memoria de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Qué te hizo? Tener hambre, y te sustentó con maná. Lo grande de esto es que habrán momentos en que tú tendrás los mejores zapatos para ponerte, pero lo más tremendo de esto es que habrán momentos que no habrá que ponerse. Y en ambos casos estarás bendecido. No sé si lo agarró. José no tenía ni dónde caer muerto, pero mi Biblia dice que José era un varón próspero. Quiere decir que la prosperidad de la cual la Biblia escribe no tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos prosperidad. No sé si me está escuchando. Yo creo ser, tal vez no el más, pero me agarro a, nos vamos a penales con cualquiera. Creo ser uno de los pastores más bendecidos de Latinoamérica. Y creo que Dios nos ha prosperado en lo que tiene que ver con lo terrenal más que a nadie. Por eso vamos a los pueblos y estamos aquí. Y le voy a hablar a alguna gente de aquí. Yo le dije la vez pasada al pastor Reiner: yo no funciono con los sobres.
Porque hay predicadores que antes de echar Biblia echan sobres. Yo le dije, yo soy un profeta. Aprenda a honrar al profeta y se acabó la historia. Si usted honra al profeta de Dios, Dios le va a abrir los cielos. Porque para mí profeta no es alguien que anda profetizando. Profetizan hasta los gallos, profetizan hasta las mulas a Balaán. Cuando hablo de un profeta, estoy hablando de gente con una vida superior. Estoy hablando de gente que vive de otra manera, gente que camina de otra manera, gente que tiene frutos, no de una profecía, frutos diarios. A su nombre sea la gloria. Por eso hay alguna gente aquí, acérquese al pastor Reniel y ponga lo que tenga que poner, que no hay ningún problema. Yo he estado en 2 eventos en esta gira donde no me dieron una ofrenda. Y no porque yo la pida, porque si nos vamos al punto, yo no la necesito. Pero hay que honrar al hombre de Dios. Pastores que no tenemos plata para honrarlo, cuando tenga tampoco honrará, porque usted tiene problemas de miserableza en el corazón. Yo estaba en un coliseo gigante hace años en Chile. Estaba predicando ahí en donde se celebra el Festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara. Habían quedado como 4,000 personas afuera hace muchos años. Y el coordinador que tenía era una eminencia. Y recuerdo que aquella noche se levantó un anciano así y me mostró un árbol gigante lleno de frutos, pero frutos grandes. Y yo veía que ese árbol era visto de cualquier parte de la tierra. Y el árbol era grueso, era un árbol pero tremendo. Y entonces el anciano me dijo, ¿entiendes la visión? Le dije, no. Me dijo, ese árbol eres tú, Rafael, antes que la trompeta final suene. Pero a como estás ahorita, el Padre no te aprueba y tú nunca llegarás. Y yo le dije a aquel ángel, ¿qué le molesta al Padre? ¿O qué le molesta al Señor? Yo andaba 20 guardaespaldas conmigo, nadie podía acercarse. Me dijo, el Padre aborrece ese protocolo, porque nadie más santo que Jesús. Y a Jesús la gente lo tocaba. Cuando usted ve predicadores que andan con ese poco de guardaespaldas, esos son narcos frustrados que nunca tuvieron escolta. Alábelo si puede. Y yo recuerdo que le digo al ángel, ¿qué hago? Me dijo, suelta todo, empieza de nuevo. Pero ¿cómo va a empezar de nuevo? Si yo predicaba en los estadios más grandes que habían. Yo estuve en el Monumental de Barranquilla. Ahí me llevó un grupo grande de gente. Y yo sé lo que es predicar allá con castellano y toda esa gente. Yo estuve cuando Benny Hinn vino a Bogotá. Y caminaba con Benny predicando. Prediqué en la iglesia de T.B. Joshua 4 veces. He estado en Corea muchísimas veces con Cho antes de morir y con el Dr. Lee. Prediqué con Reinhard Bonnke antes de morir, como 3 años antes. Estuve en la iglesia de Wilkerson. Estuve en la iglesia de Kenneth Copeland. Estuve en la iglesia de Creflo Dollar. Estuve en la iglesia de Joyce Meyer. He caminado con gente. He estado en la iglesia de Rod Parsley, con el obispo Eddie Long antes de morir. Estuve en la iglesia de John Hagee. Y aquel ángel me dijo, suelta y empieza de nuevo. Ve donde los famosos no van. Y jamás le cobres un peso a mis hijos por predicar, y yo te enriqueceré. Recuerdo que llegué a la habitación del coordinador y le dije que necesitábamos cambiar la agenda. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, todos quieren ser famosos. Yo le dije, sí, pero a mí ya se me quitaron las ganas. Y entonces me dijo, pero si yo lo suelto a usted, ¿qué va a pasar con su vida? Le dije, no lo sé. Usted sin mí no es nadie, pastor. Le dije, no importa. Le di un beso en la frente y le dije, nos vemos. Y regresé a Costa Rica y rompí la agenda. Había un pastor colombiano que me invitaba mucho. Y él me decía, venga, venga, venga a Colombia.
Entonces yo lo llamé y le dije: pastor, ¿dónde es? ¿Cómo es la cosa? Me dijo: usted llega a Panamá. Y entonces yo le dije: ok, yo compro el boleto a Panamá. Pero ¿para qué lo compro a Panamá? Lo compro a Bogotá. No, amigo, es que tiene que llegar a Panamá. Ahí se monta en un barquito que se llama ferry y va por todo el estrecho del Darién. Y ahí de camino usted dice dónde es. Ahí se baja. Ahí lo espero yo, pastor. Y ese hombre lloraba como un muchacho. Yo le dije: amén. Y yo me fui con una ropita poderosa, hermano. Llegué a Panamá, busqué en un taxi donde era la cosa y me vendieron un boleto barato. Y me monté y le pregunto a alguien que iba ahí: ¿ese lugar donde yo voy, eso es una ciudad? Me dijo: ciudad, eso es monte, me dijo. Eso es jungla. Ahí lo que hay son ranas y culebras, me dijo. Santo. De camino le dije a la gente y me hicieron señas: llegó. Habían unas tablas, había que pegar un brinco, hermano, y yo brinqué. Pum, caí allá y apareció el pastor y me dio un abrazo. Se puso a llorar y me dijo: pastor, ¿usted sabe andar a caballo? Mi papá tenía unas yeguas andaluces que valían como $300,000 y este pastor me trajo un caballo criollo, pelón. Eso no tenía paso, pero de nada, hermano. Y me monté en aquella cosa, hermano. Como a las 4 horas no sabía yo quién era el caballo de los dos, hermanos, porque la cosa estaba fregada. Me dolía la espalda, me dolían las piernas, me dolía todo. Me bajé y entonces empecé a caminar alando el caballo. Y yo andaba unos zapatos Versace que valían más de 3,000 euros, hermano. Como a los 2 kilómetros se me destaparon los zapatos. Ahí quedó esa porquería, hermano. Y me dieron unas botas de caucho y empecé a caminar. Pastor, ¿cuánto vamos a andar a caballo? 10 horas, me dijo. Y llegamos al monte, en esas montañas por ahí. Le dije: pastor, ¿dónde me puedo bañar? Y sacó una hoja de árbol y dentro de esa hoja envuelto había un jabón. Y sacó una cosa así redonda que le llaman totuma. Y me dijo: allá en esa quebrada que está allá en ese hueco, ahí puede bañarse, pastor. Y yo empecé a bajar y me pegué una malmatada porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y me caí y ahí estaba en el río bañándome ahí. Y de pronto me vine. Y entonces ya iba a ser tarde. Me dieron una sopita Maggi fría. No tenía ni sal, no tenía papa, no tenía huevo, no tenía nada, no tenía ni aceite. Y recuerdo que en medio de eso oí al Espíritu Santo decir: yo también estoy aquí, Rafael. Y aquello me movió, y aquello me sacudió. Y entonces le preguntó al pastor allá como a las 8 de la noche: pastor, ¿dónde voy a dormir? Yo estaba acostumbrado a dormir en suite, hermano. Y sacó una cosa que le llaman petate, que es una cosa que es como de estera. Y me dijo: amado, busque dónde. Y habían unas raíces de un árbol y ahí me metí. Esa noche, por lo menos 150,000 zancudos colombianos estaban muertos de alegría porque se iban a comer un costarricense vivo. Y yo luché como hasta las 4 de la mañana, hasta que el sueño me venció. Amanecí picado hasta la lengua, hermano. Y ahí me quedé 3 días. En las tardes empezaba a bajar multitud de gente, no sé de dónde, pero bajaba gente. Vi a Dios hacer milagros que nunca había visto. Andaba $800 en la bolsa y el Espíritu de Dios me dijo: entrégaselos a ese hombre. Y me quedé sin un peso. Ese hombre en su vida había visto un billete de $100. Cuando le entregué el dinero empezó a llorar y se tiró al piso y empezó a llorar. Al 4.º día salimos en el mismo caballo, que ya éramos buenos amigos con él, y caminamos durante mucho rato.
Y recuerdo que yo venía pensando, porque tenía mucha hambre. La comida no era nada, o sea, no había nada que comer allí. Y recuerdo que traía realmente un ayuno forzado. La pregunta que tenía era: ¿cómo pagaré el boleto para montarme en ese barquito hasta Panamá? Si llego a Panamá y me dan chance, voy a un cajero y saco plata. Pero aquí, donde Judas, voy a encontrar un cajero. Alabado sea Dios. Y recuerdo que venía pensando, cuando venía el barquito, abracé al pastor, lloramos como niños. Yo venía lleno de barro por todos lados. Me monté al barquito ese con un tubito de agua que había, me lavé. Venía con unas botas de caucho. Y recuerdo que salió un hombre alto, que no sé quién es, y me dijo: yo vivo en Bogotá y Dios me habló anoche y me dijo que usted venía en este barquito. Y mi esposa se levantó y preparó una comida para usted, porque el Señor dice que usted tiene hambre. Yo pagué su boleto, pastor, me dijo, para que llegue a Panamá. Y yo tenía tanta hambre que me senté en la mejor comida que he comido en toda mi vida. Bendita sea Colombia. Y cuando abrí mis ojos después de comer para decirle a ese hombre gracias, yo le di vuelta y vive Dios en cuya presencia estoy. Yo le di vuelta a ese barco y ese hombre no estaba allí. Pregunté si sabían quién era ese hombre y alguien me dijo: Señor, discúlpeme, tal persona no ha subido a este barco. Yo no sé si era un ángel, yo no sé quién era. El problema es que cuando yo andaba metido en esa suite presidencial, yo nunca vi a Dios como ese día, porque parece que hay dimensiones escondidas que solo se manifiestan cuando tú botas esta caparazón que te amarra, cuando tú estás dispuesto no a la grandeza, sino cuando estás dispuesto al sacrificio. Alguien tiene que decir aleluya. Yo no soy la gran cosa ni ando peleando el derecho, pero le puedo decir que entiendo lo que dice Deuteronomio. Yo sé lo que es tener hambre, y el hambre no la provocó el diablo, el hambre no la provocó el pecado, el hambre la provocó Dios para saber lo que había. Algunos de ustedes llegarán tan lejos, pero las naciones de la tierra no necesitan tus manías. Las naciones de la tierra no necesitan tus actitudes tontas. Las naciones de la tierra no necesitan tus vanidades ridículas. Las naciones de la tierra necesitan un diamante que ha sido moldeado por Dios, que donde tú camines la gente diga: yo quisiera tener lo que esa mujer tiene, me gustaría caminar con esa gloria. No sé si usted me está entendiendo. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo hace 2 días atrás? Dice que la manifestación de unción más grande del día final no será parar muertos ni echar fuera demonios. La manifestación más grande será el amor. Será el amor, será amar como nunca se amó. Será darle de comer al necesitado. Será quitarse la ropa y dársela al que no la tiene. Será bendecir al huérfano, a la viuda, al anciano. Será caminar la milla extra. Será hacer lo que nunca hiciste en tu vida. Será tocar el corazón de miles. ¿Por qué? Porque el gobierno no tendrá respuesta. Las políticas del gobierno fracasarán. El ministerio de agricultura fracasará. Y lo único que quedará en pie será la iglesia. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a y en un vaso nuevo
pero en el proceso, porque por el fuego te voy a hacer pasar. ¿Sabes qué dice el Señor? Que en el momento de crisis deja de llamar a Raimundo y a todo el mundo: hermano, ayúdeme, hermano, ayúdeme. Deja esa pedidera de oración, tírate al suelo y dile: yo sé que mi Redentor vive, 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 yo sé que mi Redentor vive. A mí me sacuden hombres como Job. Job pierde todo y de pronto Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él dio, Él quitó, sea bendito el nombre del Señor. De pronto Job dice: aunque Él me mate, en Él esperaré, no me importa lo que venga, yo seguiré creyendo. Levanta manos santas. Algunos de ustedes llegarán tan lejos que soltarán una maleta y agarrarán la otra. Tu mamá y tu papá van a tener que decir: yo nunca imaginé que esa muchacha llegara tan lejos. Es el día en que Dios quita vergüenza a mucha gente. Es el día que Dios toma a los que nadie creía en ellos. Es el día que Dios toma a los insignificantes. Por eso yo creo en la generación de los sin rostro. Creo en la generación de los que no salen en periódicos, ni en radio, ni en televisión. Creo en la generación de los ignorados, de los que le pusieron disciplina injustamente, de los que señalaron, de los que les trasquilaron el nombre, de los que les pisotearon su reputación. Le estoy hablando a gente que Dios dice en esta noche: te voy a romper la agenda, porque quiero que entres en la agenda que yo tengo para ti. La agenda que yo tengo para ti te va a hacer una gloria permanente, te va a hacer caminar donde nadie podía caminar. A mí me da gracia los predicadores. Yo voy a algunos países como Dominicana, y cuando los dominicanos van para Haití, todos usted los ve durmiendo en el suelo, ayunando y llorando. Yo jamás ayuné para ir a Haití, porque si yo no camino preparado, entonces qué porquería de predicador soy yo. A mí el diablo nunca me atormentó. Yo he atormentado al diablo muchas veces. Yo vivía en Monterrey, México. Fui a ayudar a un pastor. Y un día llegó una muchacha con unas ancianas y me dijo: estamos preocupados, pastor. ¿Por qué? Porque los periódicos dicen que 2, 3 de las brujas más grandes de todo México se vinieron a vivir a Monterrey. Y exactamente viven en el residencial donde usted vive. Y yo le dije: o sea, ¿cuál es el susto? What is your problem? Pastor, le estoy hablando que son 3 brujas. Sí, pero, o sea, son brujas. Es una creación inferior. No califican para ser enemigas mías. Tú perteneces o al hombre polvo o al alma viviente. O hueles a tierra, o hueles emociones, o eres espíritu vivificante. Los espíritus vivificantes se desaparecen como Elías y aparecen en otra tierra.
Los espíritus vivificantes son como un hombre llamado Felipe que es traspuesto por el Espíritu de Dios. Los espíritus vivificantes son como Pablo que los muerde una culebra y no se muere. Los espíritus vivificantes los meten al horno y no se queman. Los meten al foso de los leones y no se los comen los leones. Los espíritus vivificantes caminan sobre serpientes y escorpiones y nadie puede tocarlo. Estoy hablando de una creación superior. No estoy hablando de gente que levanta las lenguas. Estoy hablando de gente que está aquí, que se caminará y serán llenos de la gloria de Dios y moverán el avivamiento más grande que ha sacudido la tierra. Agarra al que te queda cerca y dile: si Dios está conmigo, porque a mí me pasan cosas que no le pasa a más nadie en mi familia. Respóndele: porque es necesario. Díselo otra vez: es necesario. Porque en tu familia tú eres el José. Tú eres el José. El José. Cualquiera que sepa Biblia sabe que José no estaba en la lista de los 10 primeros que eran privilegiados. Cualquiera que sepa de Biblia sabe que David era un hijo fuera del hogar. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Mefiboset estaba lisiado. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Gedeón no calificaba. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Raá no calificaba. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Débora, que Esther no calificaba. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Pedro no calificaba. Mateo, Pablo no calificaba. Cualquiera que sepa Biblia sabe que Jonás, que Abdías, que Jeremías, que Daniel no calificaba. Levante su mano si puede. ¿Sabe qué dice Jeremías? Jeremías 48. No lo busque, yo le prometo que Jeremías existe. Jeremías 48 dice. Jeremías 48. Vamos al verso. Gracias, pastor. Muchas gracias. Vea lo que dice el verso 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo enviaré trasvasadores que te trasvasarán y vaciarán de vasija en vasija. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice que quieto, levante su mano, diga conmigo: quieto estuvo Moab. Dígalo fuerte que no le oigo. Desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Sabe qué es sedimento allí? Es una cosa fuerte, porque aquí la palabra sedimento significa heces, excremento humano, popó. Sería como una ciencia que se llama, o una palabra que se llama coprofilia.
La coprofilia es la gente que le gusta el olor y el sabor a la caca. Es eso. Y Dios dice allí: Moab estuvo quieto en su sedimento, por lo tanto quedó su olor en él. Perdone si estalla una bomba esta noche. Por eso hay predicadores que usted de lejos, usted los ve tan bonitos y tan bendecidos, pero cuando usted se les acerca, huelen feo. Porque estuvieron sentados sobre su propio excremento. No sé si entiende lo que le digo. Hay gente que cuando usted los oye hablar en el púlpito, usted no deseara que se bajaran nunca. Pero cuando usted los conoce, usted no quiere que se vuelvan a subir al púlpito más nunca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque han estado metidos en su propio excremento y han estado sentados en su propia desgracia, y por eso huelen mal. Por eso usted se acerca y hay actitudes raras. Por eso hay gente que usted se les acerca y no más que usted se le acerca, usted siente que a usted se le activan cosas. Hay hogares donde uno va que en vez de salir bendecido sale cargado. Hay gente con la que usted se acerca que en vez de estar bendecido, usted sabe que esa relación no le sirve. Voy a decir una grosería. De por sí mañana terminamos. Un hombre de Dios, repito, un hombre de Dios, fue conmigo a una isla X y se me acercó y me dijo: pastor, hay una mujer ahí en el evento que a mí me llama la atención y a mí me gustaría casarme con esa mujer. Y yo le dije: ¿usted está seguro? Y me dijo: sí. Era una morena así poderosa, alabado sea Dios. Yo a una morena así le tendría miedo, sentiría que me puede matar, pero bueno, amén, eche para adelante, viejo. Entonces, como la gente seria habla de frente, entonces yo llamé a la muchacha y yo le dije a ella: yo necesito hablar contigo. Y me dijo amén, y nos sentamos. Y le dije: este hombre que anda conmigo es un hombre de Dios, tiene una iglesia en Europa y es un hombre que Dios lo ha llamado para cosas muy grandes. Sucede que él tenía una esposa y enviudó, y él dice que él cree que usted puede ser la esposa que Dios tiene para él. Y le dije: yo considero ser una autoridad en esta tierra y yo creo que puede ser. Y la muchacha me miró a mí así como con una cara y me dijo: pero yo tengo novio, pastor. Ah, qué bueno. Y entonces me enseñó la foto. Era otra morenaza. Le dije: sí, está bonito el moreno, pero ese moreno es 3 veces hijo del diablo. Y ese no tiene promesa. Ese te va a dejar con 3 hijos y se va a ir con otra, porque ese ni siquiera se quiere a sí mismo. Ese lo que es un macho potencial que lo único que sabe derramar es semen por todo lado, pero ese no tiene pantalones de hombre para cumplir con un pacto delante de Dios. Amén. Yo agarré al pastor y lo abracé porque él se sintió medio raro. Yo le dije: hermanito, hay gente que le gusta comer mal y hay gente que no cambia la comidita de ellos porque creen que el mundo gira alrededor de esas 4 estupideces. Ella cree que lo más grande que hay en esta vida son unas chancletas compradas ahí en 5,000 pesos. Ella no sabe que existen zapatos Louis Vuitton que valen $8,000. Ella no sabe lo que es sentarse en primera clase en los Emiratos Árabes Unidos viajando para Abu Dhabi. Ella no sabe lo que es viajar en un boleto que vale $37,000. Ella no sabe lo que es estar en la Torre Eiffel. Ella cree que el mundo es esta vaina que tiene aquí. Ella cree que la bendición de ella es una moto loca cuando podría manejar un Range Rover mañana. No, que se lo dé un narco, que se lo dé un hombre de Dios. Pero suéltela.
Los años pasaron, a mí se me olvidó la historia. De hecho, hay cosas que yo quiero olvidar muy rápido, porque tengo bronca con la gente que es tonta. Y para ser tonto no hay que estudiar. El tonto es tonto y el bruto es bruto, hermano. Por eso hay gente que llega lejos, hay gente que no llega a nada. Porque hay gente que ama las estupideces. Hay gente que ama el perfume barato y no sabe que hay esencias que son muy caras. Hay gente que le gusta dormir en el suelo y no ama ni tiene sueño de dormir en lo mejor lugar de la tierra. Hay gente que no cree que Dios tiene poder para llevarlo de gloria en gloria, que Dios tiene algo grande para ellos. Hace algunos años estuve otra vez en la isla. Este hombre de Dios se casó con otra persona. Hoy esa mujer tiene una empresa poderosísima. Está considerada entre las 100 mujeres mejor vestidas del planeta. Y cuando llegué a aquella isla, estaba predicando en un estadio y se me acercó una mujer gordita así. No se parecía a la morenaza de aquel día. Y ahora estaba santo, mejor no sigamos por ahí, hermano. Se me acercó al altar y empezó a llorar y me agarró de los ruedos y me dijo: pastor, ore por mí. ¿Sabe quién soy? Y le dije: no. Y me dijo: ¿se recuerda de aquel pueblo? Y me mencionó el nombre. Le digo: ¿tú eres fulana? Me dijo: sí. Le digo: esos niños son míos, pastor. 3 niños en unas chancletas viejas. Y se me quedó mirando y me dijo: he sido la persona más torpe de la tierra. Yo le dije: sí, pero ya este no es el momento para hablar de ese tema, porque ya eso ya no hay historia. Hay bendiciones que llegan una vez en la vida y se van, y se van, y se van. No creo que me esté entendiendo. Yo escucho gente que predica hoy y dice: es que Dios es un caballero, que Dios respeta. A mí no me respetó. Y a Jeremías tampoco. Porque a Jeremías le dijo: usted dice que usted es niño. No, señor, usted va a decir lo que a mí me da la gana que usted diga. Porque usted no escogió ser profeta, usted lo escogí yo. Si a usted lo respetaron, gloria a Dios. A mí no. A mí me dijo: usted suelta las empresas que tiene, usted suelta esto, usted suelta esto, usted vende esta casa, vende esta finca, le da de comer a esa gente, mueve millones de millones. Usted hace lo que a mí me da la gana que usted haga. Vaya y predica y se calla la boca. Y usted tiene que hacer lo que yo digo. Hello. Me quedé viendo a esa muchacha con unas chancletas, por amor a Dios. Y yo le dije: y el morenazo espectacular. Me dejó por otra. Yo le dije que ese desgraciado no se quería ni a sí mismo. Yo le dije que ese era un macho hormonal que va por la vida. Pero usted no logró entender. Usted se enamoró de noche y la luna le engañó. Alábalo si puedes. Con aquel hombre usted sería una mujer prominente. Usted estaría en los estadios de la tierra. Usted estaría viendo los paralíticos caminar. Usted no estaría en esta porquería de vida. Con aquel hombre usted sería una mujer poderosa en la tierra. Pero el problema suyo es que usted tiene una miseria en la mente. Se acostumbró tanto a andar viendo para el suelo que ya le duele la espalda si se endereza. Ay, ay, ay. Levanta tus manos, por favor. Levanta las manos un instante. En los próximos 31 días, anota esta fecha. Dios te va a quitar cosas que realmente son importantes para ti. Anótelo. Dios va a quitar de tu círculo gente que no debió de haber estado ahí nunca. Y Dios va a traer una transición a tu ministerio que no la había habido nunca en toda tu vida. Se te va a despertar un hambre de lo espiritual
Se te va a despertar una sed cual nunca antes habías tenido. Vas a abrir las escrituras y te van a revelar tesoros escondidos que están allí. Y Dios va a tomar gente que ni siquiera conocías. Y habrá gente en otras partes de la tierra que soñará contigo. Gente que te enviará ofrendas, gente que te enviará bendiciones. Y usted dice: ¿cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Está bien. Yo te pregunto, ¿tú tienes idea quién era el profeta Elías? ¿Alguien tiene idea quién era el profeta Elías? ¿Quién era el profeta Elías? Según la Biblia, Elías era el carro de Israel. Era la fuerza conductora que movía toda una nación. A Elías le tenían miedo hasta el diablo. A Elías le tenían miedo los profetas falsos. Elías caminaba y los demonios huían un lado y al otro. Un día Dios lo envió a un arroyo. Y el arroyo, ¿qué le pasó al arroyo? Se secó. Y la Biblia dice que un día Elías tenía hambre. ¿Y sabe quiénes lo alimentaron? Sí, pero los cuervos no eran pájaros. Era una tribu nómada que le llamaban los cuervos. Pero cuando uno estudia la historia de esa tribu nómada, eran creyentes de demonios. Adoraban demonios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy hablando de una bendición no premeditada, una bendición no establecida. Lo que estoy diciendo es que Dios va a mover gente que ni siquiera cree en el Dios tuyo. Que Dios va a poner brujos y brujas a servirte. Que Dios va a poner gente endemoniada a servirte a ti. Que Dios va a mover gente del norte, del sur, del este y del oeste. Acabo de hablar con una mujer preciosa y tiene un esposo precioso. Ellos son de Guatemala. Se movieron de Guatemala hasta la Florida. Y esta mujer hablaba conmigo por una situación de enfermedad. Y me dice: ¿sabe quiénes me dieron apartamento? Unos cubanos que son adoradores de demonios. Unos cubanos que practican el vudú. Unos cubanos que se postran ante el diablo. Fueron los que me dieron apartamento. No sé si me estás entendiendo. Tienes que entender que hay arroyos que se secan y hay hambre que el único que la satisface es gente que no habla tu propio lenguaje. Diré esto: el que tiene oídos para el que oiga. Hay gente que no es de tu misma especie, que recibieron órdenes. ¿Cómo que no es de mi misma especie? No lo es. No lo es. Hay gente que no habla ni siquiera en lenguas, que ha recibido órdenes. Mi Biblia dice que cuando Elías llegó donde la viuda no tenía ni idea quién era Elías, pero Dios le había dado una orden al espíritu de esa viuda. Y la viuda ni siquiera sabía cuál era la orden, pero la orden ya estaba dada. Hay gente en muchas partes de la tierra que están recibiendo órdenes. Si yo soy profeta de Dios, eso va a pasar en los próximos 7 días. Note la fecha. Hay gente que Dios le está hablando a su espíritu. Hay gente que Dios le está hablando a su espíritu. Por eso es que el arroyo se te secó. Y por eso es que aunque tú sonríes y pelas así los 32 dientes, tú sabes que algo se está muriendo. Tú dices: no entiendo, yo no le he fallado al Señor, pero me siento seca, me siento seco. El arroyo representa que Dios
te va a mover a algo desconocido. Dios está enviando trasvasadores para que te traspasen. Si tú eres la Kathryn Kuhlman del día final, si tú eres el qué sé yo, el TB Joshua, no sé, de los últimos días, si tú eres el Benny Hinn, si tú eres el Gigi Ávila de los últimos días, entonces Dios te va a trasvasar. Van a haber madrugadas que no tendrás fuerzas ni para orar. Van a haber días que sentirás que todo se acabó. Vas a llegar a un culto con ganas que alguien ore por ti, y será el día que más oración te pidan. Y hay cosas que no entenderás. Por ejemplo, Eliseo, mi Biblia dice que murió enfermo. El que conoce la historia de Kathryn Kuhlman dice que murió de cáncer. Los que conocemos a Gigi Ávila de cerca sabemos que él murió de Alzheimer. Uno dice, ¿qué? Sí, Señor. Hay cosas que usted tendrá que levantar las manos y decir, heme aquí, Señor. No entiendo, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Una agenda llena no representa bendición, porque hay lugares donde la gente te quiere llevar que Dios no quiere que tú vayas. Yo lo aprendí. Me costó, pero lo aprendí. Yo manejaba una agenda llena de 3 años por delante, hasta que un día Dios me dijo, eso no es así. Tenemos la agenda repleta. No, eso no representa bendición. Eso es como las iglesias que hacen culto todos los días y creen que eso es gloria a Dios. No, usted lo que está creando es un montón de gente enferma, porque la gente cuando no descansa se enferma. Y eso no es santidad ni es gloria a Dios. Y hay gente que Dios los está llamando esta noche para que sean transgresores de lo que un día aprendieron. Tienen que ser transgresores del sistema, transgresores de un montón de creencias. Hay gente venezolana que me está escuchando que van a tener que renunciar a esa mantelina que se ponen en la cabeza. ¿Para qué se pone esa vaina en la cabeza? Usted tiene que tener cobertura. Yo le pruebo con la Biblia que usted no ocupa ponerse ese trapo en la cabeza, ni que fuera monja. Pero usted cree que esa vaina es de Dios. Eso no es de Dios. Y cada vez que les toman una foto hacen el dedito así como Jaime Van Puerta. Suelten a ese viejo también que está endemoniado. Si Dios va a hacer algo contigo, será distinto. Y tendrás que ser un transgresor de muchas cosas que no sirven. A su nombre sea la gloria. Los días que vienen van a ser tan violentos. Con esto termino. Van a ser tan violentos que no va a haber tiempo para discipular mucha gente. La gente se convierte y hay que bajarlo a las aguas y bautizarlos. No va a haber mucho tiempo. Había tiempo atrás, ahora no va a haber mucho tiempo. Hay que correr, porque los días de Elías vuelven a la tierra, dice la Biblia. Los días de Elías vuelven a la tierra. Los días de persecución van a llegar. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, y me lo repitió el hombre de Dios hace un rato. Aquí están haciendo muchos pactos en este país. Hay muchas brujas, hay muchos brujos. Tráiganse al diablo entero si les da la gana. Vacíen a Venezuela. Tráiganse al diablo de Haití. El diablo se equivocó. Esto no es Venezuela. Esto no es Haití. Esto es Colombia. Esto es Colombia. Esta es la tierra del león de la tribu de Judá. Aquí se fregó el diablo, porque aquí vamos a pelear esta batalla. Y aquí le vamos a decir al diablo: haz un altar tú, que yo haré otro, que el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Levanta manos si puedes.
Hay gente que viene enferma que necesita sanidad y Dios les va a sanar esta noche. Hay gente que vino muy atormentada por cosas y Dios les va a liberar en el nombre de Jesús esta noche. Porque Dios es experto en hacer esas cosas. Que alguien levante manos santas. Aquí hay 41 personas. Cuando estoy bajo esta presencia no me equivoco. Aquí hay 41 personas que tienen un problema serio a nivel de cadera, a nivel de cervicales, tienen hernias algunos, alguien tiene un desgaste a nivel de cadera, veo problemas a nivel de columna vertebral, veo problemas a nivel de articulaciones, a nivel de rodillas. Salga de donde esté. No son 42 ni 40, son 41 personas. Salga de donde esté y se hace aquí al frente en una fila así, por favor, en el nombre de Jesús. Adora, por favor.